Empecemos por la licitación pública, que según la definición legal es la regla general, pero que en realidad viene a ser una excepción. ¿Y por qué digo que una excepción? Porque finalmente la licitación pública aplica por un criterio residual. ¿Qué quiere decir que tiene un criterio residual? Que per se no aplica la licitación siempre, y es más, para decirlo de manera más sencilla, la licitación pública solamente aplica cuando no procede otra modalidad de selección. Entonces, cuando un servidor público se encuentra ante un objeto contractual que no sabe a qué modalidad de selección correspondería, ante la duda siempre nos vamos por la licitación pública. No nos podemos inventar otra modalidad de selección diferente, solamente las 5 que la ley ha creado. Entonces la licitación pública procede cuando la contratación es superior a 1000 salarios mínimos y cuando su objeto contractual no encuadra en ninguna de las otras modalidades de selección. Adicional a lo anterior, la licitación pública, a diferencia de las otras modalidades de selección, se adelanta mediante audiencias. Entonces tiene la audiencia de riesgos que se debe adelantar una vez se ha publicado el pliego de condiciones definitivo, donde se debe hacer la discusión de los riesgos y que lastimosamente en la práctica las entidades públicas y los proponentes no están aprovechando ese escenario para discutir las eventualidades que se pueden presentar en la ejecución de los contratos. Pero además tiene el mecanismo de adjudicación mediante audiencia pública. Esto quiere decir que es la única modalidad de selección que yo puedo adjudicar en acto público y donde se entiende notificado en estrados. Eso es muy importante porque evidentemente genera transparencia y genera la posibilidad de que las entidades públicas dejen al público el conocimiento de sus decisiones y que estas mismas puedan ser controvertidas. De otra parte, la licitación pública tiene también dos formas de adelantarse. La licitación tradicional, que simplemente el proponente presenta una oferta, la entidad valora el precio y la calidad, y con base en esos criterios publica un informe de evaluación contra el cual proceden observaciones y luego de lo cual viene la audiencia de adjudicación. En ese interregno entre el informe de evaluación y las observaciones y la adjudicación, en mi recomendación, es absolutamente importante dar un término que no está previsto en la ley, pero que es una muy buena práctica, de contraobservaciones, de réplicas, de derecho a la contradicción a los proponentes que fueron objeto de observación por parte de su competencia. Porque además de ser garantista y permitir que se ejerza el derecho a la defensa, le sirve a la entidad de insumo para proyectar y tomar una decisión de fondo mucho más acertada, habida cuenta que el proponente conoce claramente su propuesta y puede defenderla de manera mucho más eficiente. Pero sí es muy importante dar ese término adicional de contraobservaciones o réplicas contra las observaciones al informe de evaluación para que la entidad pueda tener una mayor comprensión de lo que sucede en esa situación. Entonces, como veníamos anotando, en la licitación pública tradicional, digamos, el procedimiento es el de cualquier proceso de selección, donde se reciben unas ofertas, se evalúan, se da la opción de observaciones. En mi sugerencia es absolutamente importante las contraobservaciones únicamente respecto de las observaciones formuladas contra las propuestas, por un término mucho menor que el legalmente previsto. Y finalmente la audiencia de adjudicación, donde también hay la posibilidad de controvertir las decisiones de la administración antes de una decisión final. Pero también existe la conformación dinámica de la oferta. La licitación por conformación dinámica de la oferta, como su nombre lo indica, no parte de la base de una oferta estática que yo recibo, evalúo y decido, sino que parte de la base de que con base en las ofertas presentadas inicialmente, los proponentes puedan entrar en una especie de subasta, pero ya no solamente sobre las condiciones económicas, sino también sobre las condiciones técnicas que, según el pliego, fueron o son susceptibles de mejora en los términos y condiciones previstas en los pliegos de condiciones. Lastimosamente no conozco ningún caso en que se haya adelantado bajo esta modalidad. Creo que de parte del desconocimiento de las entidades o del temor a usar una modalidad que no es de gran utilización, pero es una modalidad que creo yo puede rendir mejores frutos a la administración en la medida en que se le da la posibilidad al proponente de mejorar sucesivamente y bajo términos de transparencia e igualdad de condiciones con los demás oferentes las propuestas que se le presentan a la administración pública. Una licitación pública, según los términos legales, si uno cuenta el término del proyecto de pliegos, si uno cuenta el término de la audiencia de riesgos, si uno tiene en cuenta el periodo de evaluación razonable y los términos de adjudicación y observaciones previstos en la ley, claramente uno podría indicar que el término de duración de una licitación no debiera exceder de 2 meses. 2 meses es un término razonable para adelantar una licitación. Claro, esto partiendo de la base que existan unos estudios previos, unas matrices de riesgos y unos análisis del sector absolutamente idóneos, absolutamente solventes, que eviten la producción de adendas, que eviten las vicisitudes en la evaluación que generan prórrogas por la mala confección de los pliegos o que generan luego dificultades en el trámite del proceso, que es lo que finalmente termina dilatando el término del proceso de selección. Pasando, digamos, ya a la selección abreviada, como ya lo hemos indicado. Para bienes y servicios uniformes existen 3 modalidades de selección. La subasta inversa, que se tramita de manera muy similar a la licitación, pero en términos más simplificados, donde el proponente presenta una oferta, una ficha técnica en la que describe las características de su bien y servicio con todas las demás condiciones de habilitación del proponente y su oferta económica, la cual se abre en el trámite ya de los proponentes habilitados. La entidad pública valida la información de los proponentes que cumplen esos requisitos mínimos de pasa no pasa y con quienes quedaron habilitados se procede a la puja, que puede ser presencial mediante sobres o electrónica, que es la que a mí me parece más recomendable porque reduce el riesgo de yerros, de errores y además es mucho más transparente.
Entonces, si es física o presencial o si es electrónica, en todo caso, los proponentes habilitados pueden generar la posibilidad de mejorar lances sucesivos que vayan mejorando su propuesta económica de manera que al final de cuentas gane la oferta más favorable para la administración. Esto obviamente sin perjuicio del análisis de precios artificialmente bajos previstos en el decreto 1082, que claramente habrá que hacer si la oferta es anormalmente baja. De otra parte, es importante resaltar que en el decreto 734 existía una figura de negociación con único habilitado. ¿En qué consistía esta figura? Esta figura consistía en la posibilidad de que en el caso que un solo proponente quedara habilitado, claramente ese proponente habilitado no llegó al proceso de selección con su oferta económica más favorable, porque evidentemente parte de la base que va a llegar a una competición de pujas. Por esa razón, el decreto 734 permitía la posibilidad que la entidad pública en su pliego de condiciones reglara un descuento mínimo, ya no relativo al rango de pujas sucesivas, sino un descuento mucho más grande que partiera de la base de proyectar cuál podría ser el eventual ahorro que la administración pudiera obtener a través de la subasta, si hubiera puja y si hubiera concurrencia de proveedores habilitados. Esta herramienta en varias entidades públicas generó ahorros muy interesantes, donde en algunas partes del país fueron ahorros de 665 millones de pesos en un año de subastas con único habilitado, en 37 subastas que tuvieron en esa entidad, en la que tuvieron estos ahorros bastante significativos. El decreto 1510 y ahora el 1082 no reprodujo esa herramienta, lo que en mi sentir no quiere decir que no se pueda incluir en los pliegos de condiciones. Finalmente el pliego de condiciones, como lo ha indicado el Consejo de Estado, es la ley del proceso, y en la medida en que el pliego de condiciones quede claramente regulada la forma en que la administración va a tratar ese proponente con el descuento que requiere y digamos con la eficiencia que se pretende, creo yo que es absolutamente viable regular en los pliegos de condiciones esta misma regla, que aun cuando no fue prevista en el decreto tampoco está prohibida por la ley, y creo yo que ningún ente de control en su sano juicio podría objetar que la entidad establezca reglas que propendan por comprar más barato. Desde esta perspectiva tenemos también pues, que en la subasta, si finalmente queda habilitado un proponente o los habilitados pujan, se escoge la mejor oferta y la adjudicación. El decreto 1082 no estableció cómo debiera adjudicarse, motivo por el cual es el pliego de condiciones el que tiene que establecer el mecanismo de adjudicación, que por tradición de los decretos de contratación de siempre se ha hecho a través de acto administrativo motivado. Eso en relación con la subasta. La bolsa de productos tiene su manejo propio en las bolsas de productos respectivas bajo los reglamentos de las mismas, donde la entidad acude con una carta de intención, con una ficha técnica en la que describe los bienes y servicios que va a adquirir, se va a una rueda de negociación en la que la entidad llega a través de un comisionista que debe seleccionar también de acuerdo a los procedimientos de la bolsa, y el proveedor también a través de un comisionista llega a esa rueda de negociación y se contrata también al menor precio. También no solamente el menor precio, se pueden estructurar por quién por ese monto presupuestal me da más unidades o más cantidades. Eso depende de la forma como yo confeccione ese proceso de selección. Y de otra parte, los acuerdos marco de precios, que son una figura que funciona en el mundo hace muchos años, que no son otra cosa distinta a mecanismos de agregación de demanda, donde en vez de una sola entidad pública contratar el bien o servicio respectivo, se une a través de Colombia Compra para agregar demanda con base en unos proveedores y unos bienes y servicios previamente establecidos en el catálogo por parte de Colombia Compra, donde la entidad básicamente se encarga de realizar lo que se denomina la operación secundaria, que no es otra cosa que pedirle oferta a los proveedores que han sido seleccionados por Colombia Compra y escoger al más económico bajo las reglas del acuerdo marco reglado por esta entidad, el ente rector de contratación del país. Sobre el acuerdo marco no hay mayor cosa que decir, sino que obviamente las eficiencias son mayores o deberían ser mayores que en la subasta, en la medida en que ya no estoy comprando yo a menor precio, sino que además estoy comprando con unos proveedores que están vendiendo por masa crítica al Estado y evidentemente debería generar unos ahorros. Estas son las tres modalidades de selección de la selección abreviada de menor cuantía que atienden al criterio precio para bienes y servicios uniformes. Los bienes y servicios que no son uniformes y para las otras causales de selección abreviada, que no sean consultoría claramente, existe el procedimiento de la menor cuantía que es como el de la licitación, solo que ya no tiene audiencia de riesgos, la adjudicación ya no es en audiencia pública. Como no está reglamentada la forma de adjudicación en el decreto, será el pliego de condiciones el que tenga que establecer el mecanismo de adjudicación, que tradicionalmente ha sido acto administrativo motivado, y los términos de la selección abreviada de menor cuantía son más cortos que en la licitación. Por ejemplo, los términos de prepliegos en la licitación son 10 días, en la menor cuantía son 5. Por ejemplo, en la licitación pública, el traslado de la evaluación para observaciones de los proponentes son 5 días hábiles, en la selección abreviada de menor cuantía son solo 3 días hábiles. Entonces, en realidad es un proceso más expedito que debiera demorarse máximo un mes en los términos que están previstos en el decreto, pero vuelvo y digo, parte de la base de que hayan o existan unos estudios previos idóneos con todo el rigor de la planeación que muchas veces se pasa ligero y que genera luego en el transcurso del proceso de contratación las dificultades que terminan dilatando los procesos. En la subasta inversa, el término promedio está alrededor de un mes a mes y medio por el certamen de la subasta y el proceso de verificación de la habilitación. Pero esos son los términos previstos legalmente. Luego, si ustedes lo comparan con un proceso de selección privada, realmente no es gran diferencia las entidades de regímenes especiales que contratan a través de sus manuales de contratación frente al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, porque los términos son los normales de cualquier proceso de compra, sea privado o público. Lo que lo hace ineficiente es que se haga una mala planeación y que luego se dilate el proceso de contratación en el transcurso del mismo por las vicisitudes que se presentan al respecto. Ahora bien,
Con relación al concurso de méritos, tenemos que el concurso de méritos procede para dos objetos contractuales. El primero, la consultoría, y el segundo, los proyectos de arquitectura. Esos son los dos tipos de objetos contractuales que se contratan a través del concurso de méritos. ¿Y qué se entiende por consultoría? El artículo 32 de la Ley 80 definió que eran estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Y a reglón siguiente, la norma sigue indicando, son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Entonces, ¿cómo debe entenderse este artículo? En primer lugar, lo que ha definido el Consejo de Estado, ya incluso en sentencia de unificación del doctor Santofimio, los contratos de consultoría parten de un principio de taxatividad. ¿Qué significa eso? Que el objeto contractual que no encuadre típicamente en esa definición legal no es consultoría, así se llame estudio, así se llame diagnóstico o así se llame como se llame. Porque lo que lo hace consultoría es que encuadre típicamente en el contenido definido en la ley. Si no es consultoría, será una simple prestación de servicios. Y cuando digo prestación de servicios no me refiero solo a los profesionales y de apoyo a la gestión, me refiero a una prestación de servicios en la definición legalmente amplia establecida también en la Ley 80. ¿Cómo debemos entender estos temas de la consultoría? En primer lugar, cuando la norma se refiere a estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión y cuando se refiere a estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, se está refiriendo a aquellos que estén financiados por rubros de inversión. Y eso no lo digo yo, lo dice la doctrina autorizada en la materia. Para el caso, el doctor Gonzalo Suárez, en su libro de Estudios de Derecho, señala claramente que se refiere a estudios y a rubros de inversión en estos dos objetos contractuales que acabo de mencionar, porque para todos los demás no aplica esta consideración. Solo para estos dos objetos, vuelvo y repito, estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión y estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, lo que lo vuelve consultoría es que esté vinculado con asuntos de inversión en materia presupuestal. Si el rubro presupuestal es funcionamiento, claramente ahí no estamos hablando de una consultoría. Y ese es el error. A veces se dice, hagamos un diagnóstico jurídico y el rubro presupuestal es el de funcionamiento, el que pagan normalmente los abogados. Y entonces, porque le pusieron la palabra diagnóstico, las entidades estatales y los entes de control muchas veces cometen la ligereza, por decirlo de alguna manera, de denominarlo consultoría cuando en realidad no se trata de una consultoría. El solo componente intelectual no lo vuelve consultoría, porque en la prestación de servicios, por ejemplo, en la profesionales y apoyo a la gestión, el componente intelectual también es preponderante. Entonces, el principio de taxatividad exige que se cumplan los atributos establecidos en la norma que acabamos de explicar. Adicional a lo anterior, los demás objetos, es decir, las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, no tienen una definición legal, pero tenían una definición en el decreto 2474 del 2008, que fue recogido en el 734 del 2012, y que hoy, digamos, no fue recogida en el 1510 y ahora en el 1082, pero al igual que el decreto ley 222 del 83, sirven de referente doctrinal que puede ser utilizado para analizar el alcance de a qué nos referimos con asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Y en los contratos que tienen por objeto asesoría, gerencia de obra o proyectos de dirección y programación. Eso estaba en un artículo, en este momento se me escapa, del decreto 734, en un parágrafo de la consultoría, del concurso, donde se vinculaban básicamente a proyectos de infraestructura. Es decir, esos otros objetos contractuales que siguen en la definición de consultoría se refieren estrechamente a proyectos de infraestructura doctrinalmente. Vuelvo y repito, el 734 ya está derogado, pero al igual que el decreto ley 222 del 83, que ha sido citado incluso por la jurisprudencia para ilustrar el alcance de una definición o de un contenido normativo, creo que puede servir de referente doctrinal para traer a colación el alcance de esa consultoría. Entonces, cuando nos hablen de una asesoría técnica, no debemos confundirnos que porque se llama asesoría técnica, necesariamente sea consultoría. Solo será asesoría técnica consultoría si se vincula con un proyecto de infraestructura. Entonces, en la medida en que, en mi criterio, así lo traía la definición reglamentaria antecedente, que puede servir de ilustración, como ya lo hemos indicado. Ahora bien, la contratación directa es la cuarta modalidad de selección prevista en la ley. En esa modalidad de selección, básicamente se restringió ya no a un criterio de cuantía, sino a un criterio de imposibilidad o inconveniencia de salir a contratar mediante un mecanismo concurrencial. Incluso el Consejo de Estado ya ha indicado en su jurisprudencia que la directa es directa porque no requiere de pluralidad de ofertas. Lo que quiere decir que no necesitamos las 3 cotizaciones mentirosas que muchas veces tienen muchos estudios previos, que no tenemos que ponernos, incluso ni siquiera pedir la oferta al contratista si no es necesario. Cuando sea necesario se le podrá pedir la oferta al contratista, pero lo importante es que sí tenga un buen estudio previo que justifique las condiciones de la contratación, de idoneidad y experiencia del contratista seleccionado y de precios de mercado que evidentemente dependerán del contenido obligacional, del alcance de cada contrato, del valor de los servicios de cada profesional que no pueden ser comparados con otros. Por esa razón es importante distinguir las causales de contratación directa. En primer lugar, la urgencia manifiesta. La urgencia manifiesta prevista en el artículo 42 de la Ley 80, que permite contratar de manera directa, incluso es la única excepción legal en que puede haber un contrato verbal para atender precisamente una crisis o atender una situación de orden público o atender una situación que requiera conjurarse mediante acciones inmediatas del Estado.
Por esa razón, la urgencia manifiesta tiene un control posterior de la Contraloría, para lo cual el servidor público que declara la urgencia debe oficiar a la Contraloría para notificarla de esa declaratoria de urgencia, junto con los contratos que con base en esa declaratoria de urgencia sirvan de base para mitigar la crisis. Las actividades científicas y tecnológicas que son tan polémicas, que tienen su definición legal en el decreto ley 591 del 91, o el 92, me perdonan, se me escapa el año en este momento, pero que ciertamente tiene, digamos, por objetivo impulsar este tipo de actividades con organizaciones o con profesionales que puedan impulsar este tipo de proyectos o programas. El contrato más conocido tal vez por todos son los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Sobre esto ya la jurisprudencia se ha pronunciado de manera reiterada y incluso la doctrina de Colombia Compra Eficiente también ha ilustrado un poco el alcance de este contrato. Los servicios profesionales se pueden contratar con personas que tengan título profesional, de acuerdo a la normativa colombiana. Y el apoyo a la gestión se sirve para contratar personas asistenciales y operativas, es decir, que no tengan un título profesional, ¿cierto? O actividades logísticas, es decir, la contratación de eventos específicos. Entonces, claramente, la prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión me permite a mí contratar, por un lado, servicios intelectuales con profesionales, por otro lado, servicios más operativos, más materiales, ¿cierto? Que claramente de alguna forma involucran algo intelectual, pero que no requieren un título profesional a través de lo asistencial operativo y logístico. También están los artísticos que se pueden contratar a través de esta modalidad de selección con pues todas las claridades que ya se han impartido sobre el particular, que no constituye un contrato realidad, que el solo hecho de que se impartan algunas instrucciones o se fijen algunos horarios o algunas condiciones de ejecución del contrato no lo hace per se ya laboral. Es de hecho uno de los boletines recientes que Contratación en Línea envió a sus suscriptores hace un par de semanas. En fin, sobre la prestación de servicios profesionales, creo que en la página de Contratación en Línea pueden encontrar bastante jurisprudencia útil que les puede aclarar el alcance de este tipo de contratos. El arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles creo que no merece ninguna reflexión distinta a que se fijen precios de mercado y se hagan los avalos indicados en la norma. La pluralidad de oferentes en el mercado, en esto quisiera detenerme un minuto. A veces confundimos la no pluralidad de oferentes con derechos de autor. Y son dos cosas diferentes. La inexistencia de pluralidad de oferentes se refiere a que la administración, para satisfacer su necesidad, no tiene sustitutos, no tiene otros mecanismos, otras alternativas con las cuales pueda satisfacer ese servicio, sino el que le ofrece ese determinado proveedor. Y esto lo quiero aclarar porque ocurre mucho, sobre todo en contratos de tecnología y en otros, en los que cualquier persona se inventa un desarrollo de software, lo registra en derechos de autor y entonces se lo vende a la entidad como proveedor exclusivo de manera directa, como si no existieran más proveedores, también con derechos de autor sobre sus propios aplicativos que responden y satisfacen la misma necesidad. Entonces, ¿qué hace directo un contrato de proveedor exclusivo? O cuando no hay pluralidad de oferentes en el mercado. Lo hace directo cuando ese derecho de autor, esa patente, esa agencia mercantil con exclusividad, esa exclusividad que tiene con el fabricante, ese proveedor, no tiene forma de satisfacer la necesidad de la entidad con otros competidores del mercado, o bien porque no los tiene, o porque teniéndolos, el único que satisface esa necesidad es este proveedor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vehículo marca X, solamente me sirven a mí los repuestos de la marca X. Entonces, ¿qué ocurre? Que si solamente hay un proveedor en el territorio nacional que me puede proveer esos repuestos, solo se lo puedo comprar a él, porque tiene una exclusividad con el fabricante, por ejemplo. Pero si esa marca X tiene distintos distribuidores a nivel nacional que me pueden suministrar los repuestos X, no puedo contratar de manera directa en ese caso. En ese caso, lo que la administración tiene que hacer es abrir un proceso de convocatoria pública, según el caso, para seleccionar a cualquiera de esos distribuidores autorizados. Entonces, fíjense que la sola exclusividad o el solo derecho de autor no me da per se la exclusividad para contratar el servicio, sino que tengo que garantizar que no haya sustitutos en el mercado. Adicional a lo anterior, existen los contratos de bienes, los bienes y servicios de seguridad y defensa nacional sometidos a reserva. Y aquí hay que diferenciar los bienes y servicios sometidos a reserva, que son directos, y los bienes y servicios de seguridad y defensa nacional no sometidos a reserva, que son los de la selección abreviada. Los de la selección abreviada se abre un proceso de convocatoria pública. Los que están sometidos a reserva tienen una contratación directa, sobre la cual recientemente un fallo del Consejo de Estado ratificando la suspensión de la norma, que la pueden encontrar también en la página de Contratación en Línea. Y finalmente, los contratos interadministrativos, que cada vez más se están volviendo un contrato un poco cuestionado ante los entes de control, en la medida en que estos contratos se están utilizando de manera algunas veces equívoca por parte de los operadores jurídicos. El interadministrativo, como su nombre lo indica, es entre la administración pública, y el interadministrativo no depende de la naturaleza jurídica del régimen contractual aplicable a la entidad estatal, sino de que la entidad estatal sea entidad estatal. Es decir, que a la luz de la 489 y el artículo 2 de la ley 80, la naturaleza jurídica de la entidad tenga participación accionaria en más del 50% de su composición. Luego, si los recursos de esta entidad son superiores al 50% de participación estatal, pero tiene régimen contractual de derecho privado,
no quiere decir que en consecuencia no podría ser interadministrativo. Claro que puede ser interadministrativo. Puede haber administrativo entre una entidad sometida a ley 80 y una entidad de régimen de derecho privado, siempre que la de derecho privado sea de naturaleza pública. Porque si la participación estatal es inferior al 50%, esa entidad ya deja de ser pública y se vuelve privada, y en ese caso ya no puede haber contrato interadministrativo. Entonces, el criterio para que pueda ocurrir un contrato interadministrativo obedece a la naturaleza orgánica de las entidades cocontratantes. Es importante tenerlo en cuenta. De hecho, recientemente me preguntaban si dos entidades públicas de participación accionaria, mayoritariamente pública, pueden celebrar contratos interadministrativos entre sí cuando su régimen contractual mutuo es de derecho privado. Y mi respuesta es sí se puede, porque su naturaleza sigue siendo pública a pesar de que su régimen contractual sea privado. Y bueno, y ya para finalizar, tenemos la modalidad de selección de la mínima cuantía. La mínima cuantía es una modalidad de selección incluida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a través de la Ley Anticorrupción 1474 del 2011, que buscó darle transparencia a esta contratación que es supremamente trascendental e importante para las entidades territoriales. Como lo podrán advertir de entrada, la mínima cuantía no es una causal de contratación directa desde hace 5 años y, por el contrario, es una modalidad de selección que en términos de convocatoria pública debe durar aproximadamente una semana, semana y media. No tiene por qué durar más tiempo, y si está durando más tiempo hay que revisar los manuales de contratación y la planeación de la respectiva entidad. Esta modalidad de selección consiste en que la entidad publica una invitación donde los oferentes presentan unas ofertas, la entidad evalúa la más económica únicamente y si esta no cumple, la entidad está en el deber de darle la oportunidad de subsanar al proponente, de manera que si no subsana, continuará con el segundo y así sucesivamente. Hay un periodo de traslado de informe de evaluación de un día y las adjudicaciones mediante una carta de aceptación de la oferta, que en esta modalidad de selección hay una novedad importante, y es que aquí no hay acto de adjudicación, aquí no hay un contrato escrito, aquí es la carta de aceptación la que entraba a la relación jurídica y que con la oferta y la aceptación constituyen contrato y deben registrarse presupuestalmente. Eso es muy importante porque quiere decir que en la invitación yo debo incluir todas las condiciones obligacionales, multas, sanciones y demás que harían parte de ese contrato, porque si no lo hago, luego en la aceptación de la carta de aceptación ya no puedo incluir cláusulas nuevas que el oferente no conocía al momento de presentar su oferta. Ese es un error en el que incurren algunas entidades. Y en la contabilización de los plazos. La ley anticorrupción quiso dar transparencia y esa es la finalidad que hay que entender. Si yo publico la invitación pública hoy, así la publique a las 8 de la mañana, hoy, según el Código de Régimen Político Municipal, no cuenta. Si yo publico hoy, sea a las 5 de la tarde o a las 8 de la mañana, el término comienza a iniciar su contabilización a partir de mañana. Mañana es el término para que los proponentes conozcan la convocatoria. Luego, hasta pasado mañana, podría yo cerrar el proceso de selección, recibir ofertas, porque lo que quiere esta modalidad de selección del día hábil es que es un día hábil completo para que los proponentes puedan elaborar una oferta. En esto simplemente es aplicar el adagio romano de póngase en el lugar, en los zapatos del otro, y quién puede confeccionar una oferta razonable en mediodía. Es absolutamente imposible. Entonces, si yo publico hoy, el término de hoy no cuenta si yo lo publico a las 8 de la mañana, sino que será el día hábil siguiente, y de manera que yo reciba las propuestas 2 días después, de forma que yo pueda generar la transparencia que persigue esta modalidad de selección. Y luego ya el proceso de evaluador común y corriente, donde el único factor de selección es precio. Esta modalidad de selección ha sido un poco controversial entre consultores porque dicen aquí no debería valorarse el precio sino la calidad, pero así lo definió la ley, luego es la excepción para consultoría que previó el mismo legislador. Adicional a lo anterior, en la mínima cuantía, al igual que en la directa, no es necesaria la exigibilidad de las garantías. Entonces, ¿de qué dependerá que yo exija garantías? De que en mi matriz de riesgos se justifique la exigencia de ese tipo de mecanismos de cobertura. Y, obviamente, la mínima cuantía, como ya lo habíamos explicado al inicio de esta teleconferencia, aplica a contrataciones inferiores al 10% de la menor cuantía. Finalmente, ya para cerrar, si el ordenador de gasto y todos sus asesores de ahí para abajo escogen mal la modalidad de selección, pueden hallarse a una responsabilidad penal en los términos del artículo 410 del Código Penal o del 413, que es el prevaricato, porque están celebrando contratos sin requisitos esenciales, según el 410, o prevaricato en la medida en que, de 413, en la medida en que están violando la ley, están desconociendo el parámetro legal. El Código Disciplinario, claramente al infringir sus deberes obligacionales, pues obviamente estaría en el marco de la Ley 734 del 2002, y la fiscal sí causa un detrimento patrimonial producto de la mala escogencia de la modalidad de selección, y en esto hay nutrida jurisprudencia y fallos del Consejo de la Procuraduría General de la Nación en tal sentido. Con esto pues quiero despedirme, darles las gracias a Contratación en Línea y a ustedes por su atención, y quedamos pues atentos a seguirlos acompañando en estos amenos escenarios que nos permiten a nosotros compartir nuestra posición y que evidentemente pues no son la última palabra, pero que generan un espacio de discusión para todos ustedes y para que puedan, digamos, entrar en el marco de la contratación pública, sobre todo para las nuevas administraciones, con estos temas que son absolutamente cruciales de cara a la responsabilidad frente a los entes de control. Muchísimas gracias, muy amable.